Hola, bienvenidos al curso de termodinámica ofrecido por Universo Ingeniería. Continuamos con un nuevo ejercicio referente a la parte de conceptos básicos, concretamente la propiedad de la presión, para afianzar conocimientos. Se trata del ejercicio número 57 del tema 1 del libro de Zengel-Bowles Termodinámica, que dice lo siguiente. En la figura P155E, que es la que tenéis ahí más abajo, los diámetros del émbolo son d sub 1 igual a 10 centímetros, d sub 2 igual a 4 centímetros. Cuando la presión en la cámara 2 es de 2000 kilopascales y en la cámara 3 es de 700 kilopascales, calcular la presión en la cámara 1 en kilopascales. Bueno, aquí lo que tenemos es un tema, un problema de presiones. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es establecer el equilibrio de fuerzas. Y para poder establecer el equilibrio de fuerzas vamos a tener que calcular una serie de fuerzas. Vamos a llamar F sub 2 a la fuerza ejercida por la presión que existe en la cámara 2. Esta fuerza, vamos a ponerla en rojo, por ejemplo, para que se vea bien, esta fuerza la llamamos F sub 2. ¿De acuerdo? La cámara 3, que es una cámara en forma de rosco, ¿de acuerdo?, ejercerá una fuerza que llamaremos F sub 3. Y la cámara 1, que es cilíndrica, ejercerá una fuerza F sub 1. ¿De acuerdo? En este caso, el equilibrio, como en todos, se establece por medio de las fuerzas. Es decir, las presiones no tienen por qué estar en equilibrio, lo están las fuerzas, ¿de acuerdo? Siguiendo la segunda ley de Newton. Muy bien, escribimos la ecuación de equilibrio que dice que F sub 2 más F sub 3 es igual a F sub 1. ¿Vale? F sub 2 será P sub 2 por S sub 2. F sub 3 será P sub 3 por S sub 3. Y F sub 1 será P sub 1 por S sub 1. Fuerza igual a presión por superficie, ya que presión es igual a fuerza partido por superficie. Muy bien, ahora tenemos que calcular las superficies, estas de aquí. Vamos a empezar por S sub 2, que es la superficie de esta parte de aquí, del superior del émbolo. ¿De acuerdo? Sabemos que el diámetro de sub 2 es de 4 centímetros, lo que significa que el radio será de 2 centímetros, es decir, de 0,02 metros. Muy bien, S sub 2 será igual a pi por 0,02 al cuadrado. S sub 2 medido en metros. En cuanto a S sub 1, que es esta de aquí, esta superficie de aquí, sabemos que D sub 1, nos lo dan, mide 10 centímetros. Por lo tanto, el radio será de 5 centímetros, lo cual significa que S sub 1 será igual a pi por 0,05 elevado al cuadrado. ¿Y qué hay de S sub 3? Pues S sub 3 será la diferencia entre S sub 1 menos S sub 2. ¿Por qué? Pues porque este cilindro de aquí está montado sobre el cilindro grande y por lo tanto la superficie que queda libre será la diferencia entre la superficie del cilindro grande menos la superficie del cilindro pequeño. ¿De acuerdo? Es decir, será pi que multiplica a 0,05 al cuadrado menos 0,02 al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya conocemos todo. Nos están pidiendo
en la presión en la cámara 1, es decir, nos piden P sub 1. Y conocemos el resto de los datos. Por lo tanto, P sub 1 será igual a P sub 2, que nos lo dan, P sub 2, que es la presión en la cámara 2, es de 2000 kilopascales, ¿de acuerdo? Por S sub 2, que será pi, que multiplica a 0,02 al cuadrado, más P sub 3, que nos dicen que es de 700 kilopascales, multiplicado por S sub 3, que es pi, que multiplica a 0,05 al cuadrado menos 0,02 al cuadrado. Y todo ello dividido entre la superficie S sub 1, que hemos dicho que es pi, multiplicado por 0,05 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer, ya le he dado donde no le tenía que dar. Vale. Vamos a hacer los cálculos. Ahí, por ejemplo. Bueno, pues si hacemos todos estos cálculos, aquí, fijaos en una cosa. Pi que multiplica y pi que divide. Eso se nos va. ¿De acuerdo? Y ya nos quedan cálculos un poquito más sencillos. Bien, veamos. 0,02 al cuadrado son 0,02 por 0,02 nos da 0,04. Y este 0,0004 multiplicado por 2000 es igual a 0,8. ¿De acuerdo? Todo esto me da 0,8. Todo esto de aquí me da 0,8. Después tenemos lo siguiente. Vamos a resetear. 0,05 al cuadrado es 0,05 por 0,05. Bueno, a ver, a lo mejor podemos hacer una cosa. Vamos a... Tenemos calculador básico. No, vamos a hacerlo aquí. Bueno, es igual. 0,05 multiplicado por 0,05 me da 0,0025. ¿De acuerdo? Menos 0,0025 menos 0,0004 me da 0,0021. ¿De acuerdo? Es esto de aquí. Y eso lo tengo que multiplicar por 700. Entonces sería 0,0021 por 700. Y eso me da 1,47. 1,47. Vale, pues ya tenemos el cálculo. Sería 0,8 más 1,47 dividido entre 0,05 al cuadrado, que son 0,0025. ¿De acuerdo? Por lo tanto, P sub 1 será igual a... Vamos a hacer el último cálculo. 0,8 no 0,8 más 1,47, esto me da 2,27.
y 2,27 dividido entre 0,0025 me da 908 kilopascales. 908 kilopascales. ¿De acuerdo? Aquí, como siempre hemos trabajado con kilopascales, ¿vale? El resultado será en kilopascales, que es justamente el resultado que nos da la respuesta que nos da el ejercicio. Muy bien, como siempre, cualquier duda o comentario que queráis hacer, tenéis los comentarios del vídeo. Si queréis hacer algún otro ejercicio o proponerlo, también tenéis para eso los comentarios. Sin más, un saludo y hasta el siguiente vídeo.